voy a decir una cosa. Pensaba abrir hoy el programa recordando a un teléfono móvil mítico que fue el Nokia 5110. Porque ayer me hicieron referencia a él. Ayer recordáis que hablábamos en nuestra tertulia de esa aplicación para hacer una videollamada y que las personas con deficiencia auditiva pues pudieran hacer la traslación de la información a la persona con la que tenía que interactuar pues con esa aplicación y el lenguaje de signos, ¿no? Pero ha habido algo que ha superado, pero de largo, el asunto del 5110. O sea, yo conocía la colombicultura, el criar palomas y pues hacerlas volar, y hay competiciones y todo este tipo de cosas. Ahora, lo que no sabía es que había un concepto que es el pet pigeons, o sea, palomas mascota, pero elevadas ya al extremo de ponerle un arnés, de ponerle una cuerda y sacarlas a pasear. Pues eso se ha visto en Almería. Y hay un vídeo que solo tenéis que meteros en redes y verlo. Una señorita que debe querer mucho a su paloma y paseándola por Almería con su cuerda y con su arnés. Esto me recuerda a Epi Blas, porque ya sabéis que creo que era Blas el que era muy de palomas. Epi no tanto, pero Blas sí que era muy de palomas. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estáis después de este shock casi anafiláctico? Pues aquí arrancamos Conexión Almería en Interalmería Televisión hasta las 11:30 de la noche para acompañaros con cosas que no tienen que ver con palomas. Creo, no sé, igual de aquí a las 11:30 sale alguien que le gusta esto de las palomas y la colombicultura. Pero bueno, hay otros asuntos que vamos a comentar y ahora ya sí nos ponemos un poquito más serios. Ayer recordábamos que Almería se ha librado, ¿no? Almería Capital se ha librado, entre comillas, de este primer azote de la primera lluvia otoñal, que sí hubo en Roquetas de Mar una importante caída de agua, un aguacero monumental y pues generó distintas dificultades y problemas. Y hoy lo vuelvo a traer a la portada de nuestro programa porque el Ayuntamiento de Almería justamente ha dado un pasito antes de que llegue el problema de las lluvias en la ciudad, y es esa limpieza de... Ayer no recordaba muy bien si el término era correcto, pero con satisfacción, sobre todo para mi memoria, he conseguido o he podido confirmar que efectivamente se llaman invernales. Así que esa limpieza de invernales para prevenir problemas y sobre todo para que luego en la ciudad pues tenga un mayor grado de limpieza, de seguridad y de menos dificultades es nuestro asunto con el que abrimos este Conexión Almería de esta noche. Llega el otoño y las posibles y deseadas lluvias. La empresa concesionaria del abastecimiento y saneamiento de las redes municipales, Aqualia, intensifica el trabajo de limpieza de los invernales para evitar atascos con la llegada de la avenida de Aguas. Hoy le ha tocado el turno a la calle Hermanos Machado. Sobre todo para conseguir dos objetivos. Primero, para garantizar el drenaje del agua pluviales y sobre todo también para prevenir las inundaciones. Trabajo que estamos intensificando en esta época, pues ya sabes tú que en esta época de septiembre, octubre es cuando amenazan lluvia aquí en Almería. En la ciudad hay unos 18.000 invernales. La limpieza periódica y constante supone unos 600.000 euros al año. Inversión necesaria para prevenir inundaciones. Cada año las cubas recogen 1.600.000 litros de desechos. Prácticamente es todo hojas, papeles, bolsas, latas que ya vienen y todos acaban en la alcantarilla y lógicamente pues todo es lo que hace un tapón. Y por eso el trabajo que vienen desarrollando a lo largo de todo el año para limpiar las más de 18.000 alcantarillas que tenemos en toda la ciudad. La mayor parte de los recogidos son hojas de árboles, pero sigue habiendo basuras que pueden evitarse. Por ello se hace un llamamiento a la ciudadanía. Papeles, latas o bolsas deben tirarse a las papeleras y evitar que recorran nuestras calles para terminar en las alcantarillas. Pues ya lo han visto, ya lo habéis visto. Vamos a saludar a los invitados que hoy nos acompañan. Bueno, esta semana haciendo doblete y por la puerta grande Javier Cabrera. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? También nos acompaña esta noche la presidenta de la Asociación Mujeres Juristas de Almería, María del Mar Mena. Hola, María del Mar. Buenas noches, muchas gracias por contar conmigo aquí en la mesa. Y Víctor Navarro, compañero de la SER. Hola, ¿qué tal, Víctor? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, arrancamos con la limpieza de los invernales. Explicaba el concejal que, fundamentalmente son hojas de los árboles, papeles y luego algún otro desecho que no corresponde, pero que, puede circunstancialmente que haber
caído al suelo, pero que si viene por la imprudencia de alguna manera, ¿no?, de no utilizar las cosas con el orden que corresponden, pues sí que genera problemas. Para empezar, bueno, no está mal que antes de que lleguen las aguas, María del Mar, contigo, por ejemplo, pues se dé ese pasito adelante primero, ¿no? Sí, como había dicho, lo que hemos visto en Roqueta es ponernos un estado de alarma, ¿no?, de atención. Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pues las tuyas a remojar, ¿verdad? Tampoco tendría que ser esto noticia, tendría que ser una cosa que veamos más a diario, la limpieza que se hace de esos subsuelos, de ese alcantarillado, para evitar lo que nos suele pasar en Almería, que llueve de forma torrencial o con poquito que llueva, automáticamente tenemos las alcantarillas colapsadas y vemos las avenidas llenas de agua. Eso que tanto queremos, pero a la vez tanto nos alarma cuando vamos con el coche, cuando vamos pasando con los carritos y al final los mojamos todos. Así que espero que la limpieza sea, como ha dicho el concejal, durante todo el año, para evitar eso, pero que no nos olvidemos también de una buena limpieza del subsuelo, pero también de la parte que vemos que una de las quejas de los almerienses siempre es Almería sucia. Víctor. Hombre, es buena cosa de prevenir antes que curar, ¿no? Y sobre todo a nivel climatológico no es solamente la lluvia, es el hecho de que Almería es una ciudad muy ventosa. Todo lo que esté en el suelo va a llegar a algún modo, va a llegar a un fin. Este fin pues son los invernales, que tienen más nombre de apellido que de objeto. Pero sí, es necesario ese tipo de acción. Javi. Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo que esa prevención que se hace estos días antes de que vengan las trombas de agua, pues son necesarias, son claves, y además el ciudadano tiene que poner mucho de su parte en no verter residuos, porque yo creo que pese a eso, si ahora hacen una limpieza y dentro de 2 semanas vuelven otra vez a haber suciedad, volvemos a tener problemas, y es una pena que el ayuntamiento tenga que invertir tanto en hacer cosas que si hubiera una mediana educación o civismo, pues a lo mejor se ahorraría bastante. Cuando he visto el tema de las hojas, he recordado un asunto que comentamos hace unos días aquí, que tiene que ver con el nuevo contrato de limpieza y bueno, cosas que hay que ajustar y que hay que apurar, ¿no? Y precisamente es ese, o sea, es evidente que Almería tiene viento y tiene sol. Solo tiene porque lo tiene, per se. El viento nos ayudará para otra cuestión, que son las energías renovables, en fin, la fotovoltaica y tal, pero las hojas sí que son un problema por el viento, y es ahí donde sí que se tiene que tener mucho, no cuidado, porque en realidad no puedes tener cuidado. Ahora no le puedes decir, oye, no me tires las hojas, vete al contenedor, pero sí es verdad que si eso se produce, sí tener un refuerzo considerable para evitar primero la suciedad visible, pero como decías tú, también la invisible, es que esa que queda luego y forma... A mí un miedo que tengo desde niña, tal vez por esta historia de Almería, ¿no? Tenemos una rambla. La rambla siempre el agua vuelve a su cauce, vuelve a pedir lo que es suyo. Si no tenemos una rambla de Almería, las ramblas, las que se ven luego al final de la ciudad, pero también nuestra rambla, ese subsuelo no está totalmente limpio, evidentemente el agua puede salir, con lo cual es muy importante también lo que está haciendo el ayuntamiento, pero que sea durante todo el año, efectivamente. ¿Víctor? No, bueno, me quería centrar en el tema de las hojas. O sea, no solamente estamos hablando de hojas, también estamos hablando de desperdicios propios nuestros. O sea, he leído que uno de los elementos más encontrados en la limpieza de los invernales suelen ser toallitas desechables, que ya en cierto modo pues acabamos tirando por el inodoro o lo que sea y llega a taponar. Y sobre todo me ha llamado la atención también chicles. El hecho de todos los chicles a gestos, insisto que a lo mejor no nos damos cuenta, pero que hacemos diariamente de forma inconsciente. De sacar un chicle, pues eso llega al final a causarnos una molestia, por así decirlo. Sí, primero te va a manchar el suelo y te va a dejar ahí la manchita, que luego para quitarlo eso tiene claro, su miga. Serían dos molestias. Y como lo pienses, 3. Exactamente, pero y si va al desagüe, en este caso, a las alcantarillas, pues entonces ya el tapón sí que es mucho más importante. Además, yo con lo que has comentado, es curioso que todo el mundo sabe que las toallitas no se pueden tirar, pero cada vez uno va al supermercado y hay más variedad de toallitas. Toallitas que es desechable, toallitas no sé qué. En teoría todas se pueden tirar al inodoro, pero la realidad no sé yo cuál es. Yo muchas veces, verdad, que no soy anti toallita por eso, porque me parece una cosa que, no sé, no, a veces puede ser necesaria, ¿no? pero otras veces creo que
de toda la vida el agua y el jabón ha sido lo que se ha usado. Es desechable, pero no biodegradable. Efectivamente. Es distinto. Sí, y recupero un poco lo que decía también hace un instante, ¿no? Esto también forma parte, primero, del cuidado que tiene que tener el ayuntamiento o el ente municipal correspondiente, del cuidado de sus vías y de sus infraestructuras, ¿no? Pero también hay una parte que es muy importante y que es el civismo, que es la responsabilidad. Volviendo al tema que hablábamos el otro día, con el tema del nuevo contrato de basuras, esta semana no me pasó como, creo que era Javi Furtos, quien decía que había puesto una botella un día en una papelera, sí, a ver qué tiempo y estuvo 3 días la botella en la papelera, ¿no? Pero es que algo parecido y no buscado, sino encontrado casualmente alrededor de la avenida Federico García Lorca, en la zona de la calle de los Pintores, que se llama, en la parte del Barrio Alto y tal. Bueno, pues hay una pequeña placita donde no hay acceso de vehículos y hay una papelera perfectamente colocada y situada. Bueno, pues hace 3 días esa papelera tiene encima una bolsa donde rebosan botes de detergente vacíos y a su derecha y a su izquierda otras 2 bolsas, creo que lo comenté aquí el otro día, otras 2 bolsas con también productos que tienen que ir al contenedor de reciclables de plásticos o de envases. Y han estado 3 días ahí, hoy ya no estaban. Hoy ya han desaparecido las bolsas y ya la papelera está de nuevo limpio. ¿Vale el mantenimiento? Correcto. Llamada de atención y el nuevo contrato, que todas esas cosas las cuide. Pero ¿a quién demonios se le ocurre meter eso en una papelera? Yo creo que es que y como ya no entraban 2 bolsas más al lado, ¿no? O sea, el problema es multifactorial siempre. Si fuera solamente por un hecho en concreto, tendría fácil solución. Yo creo que eso nos pasa en Almería, que como tú dices, es un cúmulo de circunstancias. Si ya veo esto sucio, pues ya que estoy, no voy a ser yo la persona cívica, pues acumulamos y entonces en vez de copiar el buen ejemplo de la persona limpia y cívica, se copia desgraciadamente el mal ejemplo. Y entonces a eso le añadimos que no pasan basureros o que no hay una correcta limpieza de la ciudad, vamos acumulando factores. A eso le acumulamos el tiempo, el mal tiempo que hace con un viento, con las hojas, con las ramas, pues más todavía. Y entonces vamos sumando y nos encontramos que no estamos dando solución al problema. Eso creo que se llama síndrome de la ventana rota, que es cuando algo está deteriorado, tú entiendes que, pues eso, que no hay que hacer más o mejor, simplemente yo sigo la corriente y voy deteriorando también con el elemento donde vivo y al final acaba siendo un desastre. He contado lo de las bolsas, pero es que hoy justamente, lo digo porque se suele decir, oye, si no lo haces en tu casa, ¿por qué lo haces en la calle, no? Yo es que creo que ya no es un concepto de interior-exterior. Es algo que tiene más que ver con lo que yo considero como propio y lo que no considero como propio. Lo que considero como propio y lo que considero de todo. Lo que considero de todo, pues si yo no limpio, pues ya vendrá otro. Si yo ensucio, alguien me lo quitará. Si el otro mancha, pues yo mancho igual, porque ya lo que tú decías. Mientras que si tú estás en tu casa, sabes que aquí es tú o tú, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Pues porque hoy, por ejemplo, en el Instituto Albaida me ha llegado una referencia a una situación que es de locos y tiene que ver con esa responsabilidad también de la persona. Que tú en su casa no lo haces, en la calle sí, pero es que incluso en un centro al que vas todos los días, si es casi tu casa, también te da un poco igual. Aseos. En el instituto, concretamente en el Albaida, han establecido pues, un sistema de control de acceso. Desconozco exactamente si es con una tarjeta, con un código, no tengo ni idea. Pero hay un control, del tipo que sea. Y entendían que ese control iba a permitir que los aseos estuvieran, porque se habían arreglado, se habían puesto en funcionamiento de la manera más correcta posible y que estuvieran perfectamente en orden. Creo que llevan 4 días de clase o 5. Bueno, pues ya hoy han tenido que desmontar un sanitario porque está completamente colapsado, atrancado, rebosando. Ha tenido que cortar todo el sistema del instituto para poder arreglar eso con solo 5 días, una semana de clase. O sea, si en tu casa tú no destrozas tu sanitario, no destroces el del instituto. Si en tu casa ni en el instituto destrozas al sanitario, no destroces los sistemas que hay en la calle. Y no generalizo, solamente estoy yendo a cada caso muy concreto, muy puntual y que habrá sido por el motivo que haya sido, ¿no? Pero es que no sé. Pero tú en tu casa, si rompes algo, lo pagas tú. Directamente, no con impuestos, simplemente directamente. Y eso te hace sentir que eres propietario de algo. En la ciudad, en la calle, no tienes esa sensación. Es decir, en el Albaida se produce esta incidencia. ¿Eso quién lo va a pagar?
pues evidentemente a ver, lo va a pagar ese usuario también. Pero a través de impuestos, pero evidentemente de manera directa no lo percibe. Eso no se ve. Exacto. Eso no te hace sentir, hostia, es que esto es mío de verdad. Claro. Creo. Sí, sí. No, y además, si descubrimos quién ha sido, que tiene una repercusión directa, porque estaríamos entonces en la Fiscalía de Menores, pues bueno, sale un procedimiento por unos daños y evidentemente se tasan esos daños. Tenemos al culpable, tenemos a ese menor. ¿Quién responde por ese menor al final? Los padres, que son los que al final tienen que pagar también. No con sus impuestos o con una responsabilidad civil. El menor muchas veces, hombre, en el juzgado de menores hablo, ¿no? Se intenta hacer una reparación del daño, que hagan los menores sean conscientes de lo que están haciendo, pero realmente al que le repercute de verdad también es al padre. Tenemos un problema de educación, de valores. Es justamente la conclusión final que llegamos el otro día, Javi. Es que es lo mismo. Es decir, si nosotros esas bases de esos niños que están en el instituto y que seguramente muchos de ellos estén nada más que pensando que van allí a estudiar matemáticas, a estudiar lengua, a estudiar historia, a tener unos conocimientos, estamos haciendo, yo creo, la casa por el tejado. Hay que hacer unos cimientos que sean personas, porque muchos de ellos después no van a ir a la universidad, que sean unas personas que tengan un civismo, y eso tendría que ser parar el centro y que primero, lógicamente, que los causantes salieran a la luz, pero que fuera como una enseñanza ejemplar para todo el centro. Es decir, se diga qué es lo que ha costado esto, se le lleve un poco a la terminología de esos niños, que muchas veces solamente ven, con esto me podría haber comprado un BMW X5. Señores, esto ha costado, esta remodelación ha costado tanto, esto tal, y ahora vosotros vais a hacer una vigilancia, entre comillas estoy diciendo por decir, de todos los baños. Y no va a ser un castigo, pero vosotros vais a mediar para que esto no vuelva a suceder. Porque además los pobres profesores, con la que tienen encima, porque determinadas cosas, y esto es una opinión muy personal, cuando hacen un castigo con determinados niños, con determinados jóvenes, se encuentran después detrás esos padres que encima reprenden a ese profesor que está intentando que sean personas cívicas, que sean unas personas de provecho y que respeten pues, cualquier mobiliario del colegio, que el día de mañana será el mobiliario urbano, será de autobús, la parada de autobús de Marquesina, que muchas veces se pone de moda a romperla, en fin, determinadas cosas. Yo creo que muchas veces los institutos y los centros hacen lo que pueden, ojo que hay grandes profesionales y grandes docentes, pero que se limitan únicamente a dar una asignatura. Quizás esa parte de civismo, de urbanización, de tener unos mínimos, unos principios, yo creo que es fundamental que se trabaje más en casos de estos con el ejemplo. ¿A ti te sorprende, Javier, que entres a algún sitio y digas buenos días y te miren raro? Efectivamente. Llegar a un sitio... La contestación incluso, ¿no? Pero es que eso, es decir, yo he llegado aquí a la tele, buenas tardes, soy Javier Cabrera, tal, creo que es lo mínimo, ¿no? Sí, pero eso, claro, a mí no me lo enseñaron ahora, eso me lo enseñaron desde pequeño, y cuando tú ves a tus padres haciendo eso y entrando en un ascensor, cediendo el paso, mirando a la gente a la cara, una conversación educada, una cosa respetuosa, pues al final tú vas a tener eso. Ahora, si tú eres el primero que llega, te metes en el ascensor, no das ni buenas tardes ni nada, pues al final vamos creando... Pues, no. Es que podemos entrar también ahí quién está educando a nuestros hijos, porque si no estamos siempre trabajando y esa conciliación inexistente al final, porque tenemos que dejar a los niños, muchos los dejan con la televisión, bueno, ojalá fuera la televisión, sí, con las pantallas, pero, a través de TikTok y mensajes que reciben, que no, si estamos ahí, estamos en un programa monotemático sobre el tema. Sí. ¿Cuánto dan de sí los invernales? Vamos a decirle, increíble. A los espectadores de los 15.000 invernales de Almería. Si quieren iniciar una conversación profunda, hablen de los invernales. Sí. Pues mira, por ir rematando, ¿no? Porque tenía yo aquí una serie de datos, claro, ya queda un poco fuera de contexto lo que estamos comentando, pero bueno. La paloma, vuelve a la paloma. Lo de la paloma, ¿no? Yo quiero preguntar por la paloma porque desde luego me parece una locura. Pero bueno, por datos, ¿no? 1,6 millones de litros de residuos de las alcantarillas y colectores de saneamiento se han retirado entre enero y agosto. Evidentemente, de la actuación de hoy no hay datos, habrá supongo que a final de año, pero que aproximadamente se calcula que los 18.000 invernales en total se pueden extraer durante todo el
iba a decir el curso, bueno, el curso de este año 2025, ¿no? Alrededor de 2,5 millones de litros, ¿no? de elementos que están taponando, o sea, 2,5 millones. Evidentemente hay agua también, o sea, hay agua estancada, hay agua que está pues estancada por eso, pues por las toallitas o por las latas, por las hojas o por cosas que, incluso animales también que pueda haber, que haya arrastrado, en fin, no vamos a irnos a la escatología, pero habrá un montón de cosas. Bueno, simplemente aquí es recordatorio final un poco, pues eso, responsabilidad de todos, y aquí está tanto el que tiene que velar porque eso esté bien, como el que tiene que evitar que eso esté mal, ¿no? Son un poco las dos cosas. Oye, antes de que se me escape, lo de la paloma. ¿Habíais visto alguna vez a alguien paseando una paloma con una cuerda, con una, en fin, con su arnés? Como uno suele decir, hay gente para todo. Es que hay gente para todo. Vamos, ya es lo que me quedaba por ver, era pasear un chaval con una paloma, pero bueno, como cada vez hay que más respetar más todo tipo de personas, de mascotas y de todo eso. En fin, yo de verdad que... Mira que hay en la protectora perritos para adoptar y gatitos y tal. El hombre dirá, yo voy a ser distinto y me voy a llevar mi palomita. Pues sí. No sé si opinar, estoy como Javier. No, es que claro, es que es el shock. Sí, no lo había visto hasta que has enseñado tú el vídeo, ha sido impactante. Has dicho que también que debes querer mucho a su paloma. No sé si debe quererla tanto. Claro, porque volar no puede. Efectivamente, no es libre en sí. Claro. Y las palomas normalmente, los que tienen palomas, vuelven a ellos. Eso es. Así que no sé. Tengo que pensar todavía lo que opino sobre ese vídeo. Hay que reflexionar para tener una opinión. El tema da para chiste. El tema da para chiste. Claro, sí. Yo sí que había visto gente a pasear después de tomar palomicas. Con una paloma encima. Eso sí que lo había visto. Sí. Pero, oye, a lo mejor habría que investigar y tener una paloma como animal de compañía. Tiene unas propiedades zen, espirituales. O sea, mira que ha habido escritores andalusíes que han escrito El collar de la paloma, creo que fue de aquí de Almería, uno de ellos. O sea, algo tiene que tener ese animal. Oye, o a lo mejor es una tendencia de las que sale cada 2 por 3 para quitarse a otras de encima. Sí, o no sé, es que no quiero ni pensar que sea alguna... Los Simpsons ya dijeron, lo de te besaría si no fueras portadora de tantas enfermedades. Dijo Lisa, es verdad, una paloma. Sí, es verdad. Bueno, a ver, a las palomas se le dice que eso, bueno, no es igual. Es igual. También por los inmornales. Sí, porque sí. Exactamente. También puedes encontrarte por los inmornales. Bueno, seguimos avanzando, vamos con otro asunto porque vamos a infraestructuras, ¿no? Capítulo infraestructuras que siempre es muy recurrente. Al final, cada día pues hay algún detalle de actualidad. En este caso, la alcaldesa de la ciudad ha visitado, creo que fue ayer, estuvo visitando las obras de Puerto Ciudad, que en la primera fase pues están a punto de concluir. Estuvo acompañada, pues evidentemente, por la presidenta de la autoridad portuaria, como es Rosario Soto. Vamos a recuperar unas declaraciones que hizo, bueno, dentro de la entrevista que le hizo nuestro compañero Rafael López aquí en Interalmería Televisión hace unos días. Hablaba la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, de ese proyecto Puerto Ciudad y de esa unión que al final va a desembocar pues el paseo de Almería con esa recuperación, ¿no?, del puerto para la ciudadanía. Sí, bueno, esto es un tándem de 3, porque la Junta de Andalucía también estuvo aquí el presidente Juanma Moreno diciendo que esos 15 millones que nos iban a dar, ¿para qué iba a servir? Además vimos un vídeo que si no lo ha visto la ciudadanía puede meterse en YouTube y ver cómo va a quedar la integración Puerto Ciudad, porque es una preciosidad. Y ahí, a través de imágenes que se han elaborado exprofeso, que no son reales, son infografías, pero sí se va a ver cómo va a quedar. Y entonces, claro, esa imagen desde la puerta de Porchena, pasando por todo el paseo ya terminado y desembocando en el muelle de Levante, en el cual va a haber zonas de ocio, de restauración, en el que va a haber zonas de sombra, va a haber zonas para realizar eventos, ¿no? Porque la presidenta de la autoridad portuaria va a habilitar una zona, por lo menos son 3 hectáreas, para que cuando no esté la operación Paso del Estrecho, que es la mayoría del año, pues se puedan hacer allí eventos culturales, el ayuntamiento conjuntamente con ellos pueda programar cosas y es un espacio fundamental, y el ayuntamiento ahí también va a colaborar para que el mobiliario sea el mismo, para que a través de Reina Regente vamos a hacer una obra de pacificación de tráfico y de diseño para que sea igual. Y bueno, no podemos olvidar que vamos a presentar también un proyecto, hemos encargado un proyecto para el Parque Nicolás Salmerón, ¿no? Para que vaya todo acompasado, se retire el mayor número de vallas, de porcentaje de vallas que tiene, para que sea permeable, ¿no? Para esa distinción que hay o esa barrera que hay con el puerto y la ciudad desaparezca y que sea una zona paseable y disfrutable también por los almerienses, ¿no? No una zona de mero aparcamiento que es como se estaba utilizando hace poco.
Pues se recordaba a la alcaldesa de la ciudad esos proyectos que van a terminar uniendo, pues eso, el paseo con el Puerto Ciudad. Y recordaba María del Mar Vázquez, la alcaldesa, la calle Reina Regente, que nos quedamos en la plaza circular, de ahí damos el salto al puerto y el resto es una calle, y tiene su nombre, la calle Reina Regente, y es cierto, ¿no? Bueno, pues esa primera fase de las obras de Puerto Ciudad con la rehabilitación del edificio Varadero, cosa que ya está concluida, de hecho ya ha habido actos ahí. La presentación del proyecto Puerto Ciudad se hizo en el edificio Varadero, en el entorno de la autoridad portuaria, y luego esa urbanización del muelle de Levante, que evidentemente pues va... Es igual la parte más visible, bueno, la parte más visible y la parte sobre la que más se va a actuar para recuperarla, porque es la que va a permitir, el resto tendrá el acceso y el uso más portuario, ¿no? Pero esa parte del muelle de Levante sí que es donde va a haber una actuación mucho más importante. Bueno, pues nos vamos acercando, María del Mar. A ver cuándo lo vemos prontito, porque tanta obra en Almería, yo estoy deseando de verdad que termine esa obra y ver cómo esa Almería crece y podemos tener esa ventana abierta al puerto, que creo que Almería la necesita, porque hablando siempre yo siempre he hablado de los mayores, ¿no? Me gusta hablar con la gente mayor, que cuando la feria se hacía en el puerto, de disfrutar del puerto, de siempre tomarse una cervecita en el puerto, pues que efectivamente podamos vivir ese puerto abierto, también como Javier, que es de Málaga, que estábamos comentando antes de entrar, ¿no? Lo bonita que es la ciudad de Málaga. Creo que la tiene un poco también como referente. El paseo me recuerda cómo se está quedando un poco a la calle Larios, ¿no? La idea que tenemos de un paseo peatonalizado, el llegar de paseo y terminar a lo mejor tomando una cerveza en el puerto, como allí en el Muelle 1 en Málaga. Es decir, que el proyecto es muy bonito, el proyecto a mí me ilusiona, espero que pronto lo podamos ver realizado y disfrutarlo, los almerienses. Estamos viendo las imágenes del proyecto presentado, Javier, por alusiones, ¿no? Bueno, yo recuerdo una portada de La Voz de Almería, creo hace 2 o 3 años, donde decían pues, bueno, que se tenían que fijar un poco en lo que estaba haciendo una ciudad como Málaga, ¿no? Muy similar en cuanto a clima, a cómo vivía Málaga hace unos años a espaldas, ¿no? del puerto, lo mismo que pasaba ahora, con muchas vallas, toda esa infraestructura o esas verjas que te permiten no tener esa amplitud de vista que te da el mar, pues evidentemente desaparecen, aparecen en cambio pues sitios para pasear, sitios para andar la familia. Realmente la ciudad crece con el puerto y el puerto crece con la ciudad, porque es una cosa que, bueno, que le va a dar una vida a Almería de una gran ciudad, porque se va a ver pues, bueno, finalizada lo que es las obras del paseo, llegar hasta ese final donde estamos viendo pues, con esas arboledas, con esas zonas verdes, con esas zonas para jugar, para recrearse. El almeriense va a querer volver a salir, y no solo el almeriense, sino el flujo turístico que va a traer esta remodelación, porque vendrán cruceristas, vendrán gente con el atractivo de conocer ese nuevo espacio, y además conozco personalmente pues bueno, a Javier de Simón, que es de G2 Arquitectos, que va a ser uno de los de los que van a estar trabajando codo con la autoridad portuaria, así como el jefe de infraestructura del puerto, Antonio Ferrer, y me consta que están muy ilusionados porque se va a hacer las cosas con mucho gusto y va a dar un salto de calidad a Almería como ciudad. Sí, estábamos viendo en ese proyecto la recuperación, y además real y física, de algunos símbolos que han sido históricamente, bueno, los que tenemos un poquito de edad, no mucha, pero un poquito de edad, hemos tenido de cerca esa grúa, ¿no? Antigua que ahora, la verdad, no sé dónde está. Debe estar en algún sitio, porque evidentemente eso no te lo puedes llevar a un almacén. Pero está, pues eso, entre comillas, un poco escondida por toda la infraestructura a la que no se tiene acceso de alguna manera con el hábito que queremos, y sobre todo que se va a tener en ese momento. Esa recuperación de la grúa
pues es otro elemento más singular para que esa zona del Muelle de Levante, que es donde principalmente se va a actuar, pues sea enormemente atractivo, Víctor. Yo ya comenté la última vez que estuve aquí que le tengo mucha esperanza a esa flecha que se va a formar entre lo que viene siendo el paseo marítimo, el Reina Regente con el paseo y el puerto. O sea, eso va a ser el epicentro de una Almería paseable, Dios quiera. Y de hecho le tengo mucha estima a la zona del puerto porque dentro de la memoria colectiva de los almerienses, quizá desde la generación de mis padres hasta la mía, por ejemplo, el puerto ha estado ahí. Ha sido feria, como ha comentado María del Mar. Yo, por ejemplo, ha sido escenario musical en el Muelle de Levante de grandes eventos con la orquesta, con la local. Pero tampoco se puede entender sin el Parque Nicolás Salmerón. Y yo creo que le puede servir de un apoyo grandísimo al Parque Nicolás Salmerón, porque además también es parte de ese... O sea, yo diría que es un todo. O sea, mis padres... De hecho, hoy lo he hablado con mi pareja que hemos pasado por ahí, me ha preguntado. Digo, no te puedes imaginar la de historias que me han contado mis padres de que Almería paseaba por esta zona. Que si iba a tal bar, que si iba a tal no sé cuánto... Claro, si me voy a mí, bueno, me voy al Botellón. Es otro tipo de evento social que también estuvo. Habríamos coincidido seguramente. Pero es parte del colectivo del ciudadano. Yo lo que sí que me gustaría ver, bueno, primero, antes de decir esto, conociendo ciudades portuarias como Barcelona o como Marsella, donde he vivido, el puerto es una cosa fundamental y se genera una actividad lúdica, económica y turística, es decir, puestecitos de pescado, pues cosas muy interesantes. Lo que sí que me gustaría, y esto yo no sé si está en los planes, quiero yo pensar que sí, quiero más árboles en Almería. Sí, más sombra. Quiero más sombra. Más sombra. Más sombra. Y si nos fijamos en Málaga, Málaga tiene esa sombra. Málaga es una ciudad pasable porque tiene sombra. Yo creo que ahí coincidimos todos en que necesitamos, y además Almería es una ciudad con sol por naturaleza, antes lo comentábamos, ¿no? El sol y el viento. Evidentemente, si tienes una ciudad muy abierta, pues será atractiva, pero será pues compleja en determinados momentos del año. Claro. No paseable, como, claro, como en has dicho, la sombra. algunos momentos, a lo mejor estoy pidiendo una cosa que es una demencia. No. Yo creo que son cosas perfectamente compatibles, ¿no? Es que estaba acordándome de momentos en los que la ciudadanía pues ha pedido, igualmente que ha criticado, o sea, ha habido un poco, no sé si 50-50, pero ha habido un poco de los dos lados, ¿no? De que los toldos eran buenos porque permitían que las calles se pudieran utilizar en momentos de la canícula muy importante, de mucho calor, y había quien pensaba que el tenderete, que dónde estaba eso, que qué feo, qué tal. Bueno, pues habrá opiniones para todos los gustos. Y los vecinos también, que habrá algún punto intermedio. Y la formulita de los paraguas, que se ve mucho también en ciudades turísticas, tipo Nápoles y tal. Sí. Bueno, no, pero lo que sí es cierto es que cuando acabe el puerto va a ser una Almería de siglo XXI plenamente, plenipotenciaria. Yo estoy convencido de eso. Y no va a cambiar la manera de nuestro hábito, como ha dicho Javier, de salir. Sí. Yo creo que ahora que estoy viendo el vídeo y están los compañeros recreándonos, ¿no? Porque, y lo digo de verdad, en este vídeo y hay palabras y cosas que te hacen clic en la cabeza, ¿no? Y acaba de decir Víctor una cosa, que Almería, cuando acabe la obra del Puerto Ciudad, va a dar el salto definitivamente al puerto, a la Almería del siglo XXI. Estoy viendo ese proyecto, estoy viendo lo del AVE, el soterramiento, el paseo de Almería. Cuando realmente todo eso y tengamos el contexto que va a venir con el tiempo, ¿no? Que la sensación real va a venir no cuando se acabe, sino cuando pasen 5, igual 10 años, ¿no? De que eso acabe, y ya se que convierta en rutina lo que hasta ese instante será novedad, es verdad que la ciudad va a cambiar completamente. O sea, va a ser otra Almería. Y estoy viendo eso y estoy diciendo, joder, qué bonito y qué orgulloso me siento de que esto realmente sea una realidad dentro de unos meses o algún año, si se estira un poco más. A mí me falta lo que ha dicho Víctor. Yo siempre lo digo, y la última vez que estuve aquí también como madre, me faltan sombras, efectivamente. ¿Por qué el Parque Nicolás Salmerón tenía tanta vida que se ha perdido, que debería de volver, ¿no? Y es que se ha perdido, no tenemos sombra. Llega un momento, el otro día estuve con unos familiares dándole un paseo, y claro, era un paseo por la mañana. Fuimos a la zona del puerto, porque además era feria, vamos al Cable Inglés. Terminamos asados, no podíamos, es que no había una sombra, ya ni en la Rambla con las palmeras
que había, nos falta eso. Necesitamos zonas de juegos para los niños, zonas con sombras, que no podemos olvidar dónde estamos. Es Almería, este sol. Es enriquecedor, es genial, pero es abrasador. Sí. La cosa, si llegamos a este estadio que vamos a llegar, y Almería cambia, nosotros tenemos que cambiar con ella. No puede ser que los invernales se llenen. No, parece un chiste, pero lo estoy diciendo con mucha intención. Lo que estamos hablando del civismo. Sí. Tenemos que cambiar con ella, si no, esto no va a valer de nada. Va a ser una estampa, sí, muy bonita, pero... Sí, va a ser una foto de un día. A los 2 días los invernales otra vez llenos. Sí, va a ser una foto de un día. Javi. Bueno, estoy con vosotros que el tema del factor de sombra es importante, pero no te creas que es la principal, el principal elemento que usan la sombra de los árboles en este tipo de puertos. Tanto Alicante como Málaga utilizan más, no sé por qué, más de ese tipo, es decir, árboles más decorativos, pero no árboles grandes que den sombra. Entiendo que a lo mejor el mantenimiento, lo que supone ahí al final la costa, pues muy corrosivo, todo lo que es el día a día, y entiendo que no será fácil. Eso sí, creo que en la ciudad lo que es una sombra de un árbol evidentemente no la lleva ni una lona ni nada de nada. Entonces, aportar pues eso, de que haya más arbolitos, que haya naranjo, que huela a azahar cuando llega la primavera, que al final no hagamos una ciudad asfaltada de cemento. Lo que pasa es que en ese sitio, yo creo en concreto, en el puerto, es muy difícil lo que es el mantenimiento de una gran arboleda. Hay una cuestión, y con esto por mi parte termino, porque me están apretando que tenemos que hacer un alto para la publicidad, y si queréis rematar con alguna cosa. Hablabas de los árboles y de los problemas de mantenimiento que pueden tener. Evidentemente que todos queremos árboles porque dan sombra, pero también dan frescor y dan vida, ¿no? Que eso no te lo va a dar pues un paraguas o un toldo o una superficie cubierta artificial, eso está claro. Pero los problemas, los árboles tienen un problema que no se ve, que son las raíces. Claro. Que cuando tú pones el árbol muy bien, pero cuando pasan muchos años, esas raíces no paran de crecer. Y es un problema muy grave, con el tiempo. Igual tiene que ver algo con eso, claro, el tema de ver exactamente en qué punto, en qué no es recomendable colocar un árbol. Evidentemente, muy a largo plazo, ¿no? Bueno, tenemos que hacer una pausa. Estamos en Conexión Almería, en Interalmería Televisión. A la vuelta nos vamos a poner aventureros. Así que id calentando que salís. Volvemos.